Muy buenas tardes, amigas y amigos de Brújula Internacional. Siempre a esta hora el recorrido por los escenarios internacionales con el choque de las imágenes y la fuerza de las palabras. Si alguna entidad tiene una diplomacia extraordinaria es el Vaticano. Es el estado más pequeño del mundo, menos de 1 kilómetro cuadrado y además con menos de 1000 habitantes que tienen pasaporte del Vaticano. Sin embargo, tiene una influencia extraordinaria porque son 1500 millones de creyentes en el mundo cristianos, junto con la religión musulmana que tiene algo parecido, es decir, como la población de China y ahora India, que va a ser mucho más grande en población que China. Pero ese inmenso mundo está repartido en todas partes y en América Latina es extraordinaria la fuerza del cristianismo y naturalmente en Europa, que es el centro fundamental. Por eso el Papa ahora, estando en Europa, visitando Europa, reafirma, por una parte, que es el jefe de la Iglesia Católica del mundo, pero también el Vaticano es un Estado soberano que tiene su gobierno, su ejecutivo, tiene su parlamento, es un Estado monárquico, si se quiere, que es elegido con cardenales al Papa, pero dentro de una gran receptividad en el mundo, lo que dice el Papa el domingo en la misa y en la bendición Orbi et Orbis para la ciudad del mundo, Urbi et Orbis para la ciudad del mundo, en todas partes se le escucha y es fundamental la doctrina de la Iglesia, tanto que últimamente se cita permanentemente ante el cambio climático y el calentamiento global. La última encíclica del Papa, que es precisamente Laudato Si, donde plantea el tema, que son temas humanos, pero también en el designio divino del futuro de la humanidad. Por eso el Papa Francisco, que vamos a ver, está llegando a Hungría, urgió recuperar en Europa el logro de instaurar la paz tras una guerra, sobre todo entre Ucrania y Rusia, absurda, y frente al materialismo, y él dice, infantilismo bélico, que caracteriza, según él, el auge del nacionalismo en la invasión de Ucrania. Y es interesante que lo haga en Ucrania, porque Ucrania como Polonia tienen unas desviaciones hacia el nacionalismo extremo, frente a lo que es la Unión Europea, que es la unión de los países 27, en la misma línea y en el mismo espíritu y en el alma del cristianismo y de la democracia y la libertad. Pero veamos estas imágenes tan interesantes del Papa, precisamente en Hungría, que es un centro fundamental. En la época comunista, el cardenal Vicenti estuvo preso en la embajada americana casi 20 años, en testimonio de la fe, y los húngaros son fundamentalmente católicos. Veamos. Recuperar el alma europea y abandonar los intereses propios. Ese fue el pedido hecho el viernes por el Papa Francisco a su llegada a Hungría, donde fue recibido por una multitud de creyentes. En su primer discurso en suelo húngaro, el pontífice deploró el terrible ocaso del sueño coral de paz, mientras los solistas de la guerra se imponen. Se acentúan los nacionalismos y se exasperan los juicios y los tonos hacia los demás. A nivel internacional, parece incluso que la política tuviera como efecto enardecer los ánimos más que resolver problemas, olvidando la madurez que se alcanzó después de los horrores de la guerra y retrocediendo a una especie de infantilismo bélico. Dopo gli orrori della guerra, regredita a una sorta de infantilismo bélico. Antes de su discurso, el Papa habló con el ultranacionalista primer ministro Víctor Orbán, cuyo gobierno quiso mantener los lazos con Moscú, pese a la ofensiva en su vecina Ucrania. El drama de la migración es otro de los puntos que marca la visita del pontífice, un ferviente defensor de los derechos de los refugiados y que aboga por una repartición justa entre los países de la Unión Europea. Hungría ha sido duramente criticada por levantar vallas en sus fronteras y restringir la posibilidad de solicitar asilo en sus embajadas en el extranjero. En este país, que según los últimos datos de 2011 cuenta con un 39% de católicos, tanto Orbán como sus seguidores buscan destacar los puntos en común con el jefe de la Iglesia Católica. En su discurso, Francisco alabó los valores cristianos tradicionales implementados por el gobierno húngaro, como las políticas efectivas para la natalidad y la familia. Al mismo tiempo, criticó las colonizaciones ideológicas que eliminan las diferencias, como la denominada cultura de la ideología de género, y cargó contra quienes defienden el derecho al aborto, lo que calificó de insensato. En ese sentido, tenemos que decir también que el Papa es electo por vida. En el poder político es complicado las elecciones de por vida y las repeticiones en las elecciones. Lo ideal sería la alternabilidad permanente. Por eso con un periodo basta y no los gobernantes que quieren mantenerse muchos años. Es lo que estaba pasando precisamente en Hungría y pueda pasar en mucha Europa. En México el presidente, que es de izquierda, quería quedarse y no pudo porque no pudo modificar la Constitución y además la Constitución y el Consejo Electoral son sagrados para la claridad electoral y efectivamente México va por esa democracia.
En otros países se continúan las dictaduras por largos años, como fue en España con Franco, o también aquí mismo con Pérez Jiménez, dejando al lado la voluntad popular. Por eso lo interesante es la alternabilidad en el poder. Los suizos inclusive son los más sabios del mundo. Eligen 7 consejeros al año y un año nada más manda un presidente. Así que si usted le pregunta a un suizo quién es el presidente, no tiene idea, porque no se acostumbra al poder y es mucho más democrática la selección. Allí en Argentina, afortunadamente, la vicepresidenta Cristina Kirchner confirmó que no sería candidata en las elecciones presidenciales de octubre. Lo mismo el presidente Fernández ha dicho que no iría también a esas elecciones, con lo cual se abre el programa electoral. Además, esa izquierda que venía con tantas esperanzas ha fracasado totalmente y ahora los argentinos con una inflación inmensa, con un problema político terrible, claro, dentro de la integración latinoamericana, pero sin respuesta, ni en la derecha con el gobierno de Macri, ni en la izquierda, buscan nuevos liderazgos. Veamos. Tranquilos. Cristina Kirchner no será candidata presidencial. La vicepresidenta argentina confirmó el jueves durante un evento con partidarios que no se postulará para las elecciones presidenciales de octubre. Miren, no, presidenta, no, miren. Acá no es casualidad que la única dirigente política que fue condenada, proscripta, inhabilitada e intentada asesinar es una sola. La líder hacía referencia al atentado con pistola que sufrió en septiembre de 2022 y a la condena de 6 años de prisión e inhabilitación para ocupar cargos públicos por defraudación en obras viales, sentencia a la que describió como una persecución política. Kirchner convocó a discutir un programa en el movimiento, pero evitó pronunciarse sobre candidaturas oficialistas luego de que el presidente Alberto Fernández también renunciara a postular una reelección. Y es que el poder, como decía Mitterrand, es una droga y quien la prueba no quiere quitarse de él. En el poder se concentran todas las fuerzas y muchas veces se pierde el sentido de la división de los poderes, de la alternabilidad. Y en el caso argentino la crisis es terrible, fallando modelos de izquierda y de derecha y buscando nuevas realidades. Afortunadamente América Latina dejó las dictaduras de derecha y de izquierda, pero hay gobiernos como el de El Salvador, muy de derecha también, queriendo quedarse en el poder y modificar la Constitución. Y en las izquierdas también muchas veces la tentación es modificar la Constitución para quedarse en el poder. Pero hoy vamos a referirnos en nuestro editorial a lo que es muy importante, donde no hay elección para rey, pero sí para primer ministro, que por cierto es un hombre de origen hindú, y en Escocia es un hombre de origen pakistaní, es decir, los hijos de los hijos y los nietos de lo que eran colonias en el Imperio Inglés, hoy tienen funciones de gobierno. Pero por supuesto los reyes tienen que ser de Gran Bretaña, de Irlanda, del Reino Unido. Y ya vamos a estar presentes la semana que viene, muy importante en la coronación de Carlos III, después de un largo periodo con la reina Isabel. Y ahora tendremos una nueva oportunidad de ver toda esa ceremonia tan completa que por 1000 años caracteriza lo que es la transmisión del reinado, donde el rey es el jefe de Estado, pero no es jefe de gobierno, pero sí querido por el pueblo. Incluso en un referéndum siempre los ingleses votarían por tener a su rey. Con eso vamos al corte, pero tenemos la información con el análisis en fondo. El próximo 6 de mayo es la gran fiesta de la diplomacia y la política británica, cuando se corone oficialmente al nuevo rey Carlos III, después de un largo reinado de su madre, la reina Isabel, quien en una ceremonia parecida a esta fue elevada al trono el 2 de junio de 1953. Allí contemplaremos a los jefes de Estado y jefes de gobierno, representantes de las monarquías de todo el planeta, funcionarios de las organizaciones internacionales como las Naciones Unidas, la Mancomunidad de Naciones, de las grandes economías del Eje 7, el Eje 20 y la Organización del Tratado del Atlántico Norte, y representantes de todas las iglesias. Es importante señalar que desde la fundación de esa nación por el Acta de la Unión de 1707, cuando se organizó el Reino Unido, se decretó que el protestantismo es la religión oficial y el vínculo entre la Iglesia y el Estado. Con el fallecimiento de la reina Isabel II el pasado 8 de septiembre, se anunció a Carlos ya como futuro heredero al trono, pero la coronación es ahora y será una fecha histórica para recibir, no solamente en el Reino Unido, sino para todo el mundo, la nueva expresión del poder de Inglaterra. Todo se iniciará el sábado 6 de mayo,
y estará Carlos con la reina consorte Camila Parker Bowles en el Palacio de Buckingham, con un gran simbolismo y esplendor, diferente al poder de las repúblicas donde hay ceremonias mucho más simples. Es que en el Reino Unido por más de 1000 años se sigue un estricto protocolo con normas precisas para el acto. Allí veremos el lujoso desfiles de la comitiva real desde el Palacio de Buckingham hasta la Abadía de Westminster, donde se llevará a cabo la ceremonia. El pueblo estará en las calles presente a lo largo para ver el desfile. El Palacio de Gobierno en Londres, en Westminster, con sus 2 cámaras, la Cámara de los Comunes de elección popular y la Cámara de los Lores hereditaria, estarán en el centro de atención de esta extraordinaria ceremonia, donde después del rey, en función del poder, es el primer ministro, y en este caso Rishi Sunak, hijo de migrantes hindúes, quien legitimará la ceremonia. Ya dentro de la iglesia, el rey Carlos III va a ocupar el trono de quien fuera el rey Eduardo, y se le pondrá la corona de San Eduardo, una reliquia y una joya extraordinaria del reino que viene desde el siglo XI. Posteriormente, el obispo de la iglesia oficial de Canterbury le impondrá la corona de San Eduardo al nuevo rey Carlos III. El jefe de la Iglesia de Inglaterra escuchará el juramento del monarca con la promesa de proteger los derechos y libertades en el reino. Finalmente, escucharemos los cantos de la Escuela Real de Westminster, melodías tradicionales cuando hay una coronación como esta de Carlos III, y unas melodías especiales solicitadas por él de origen ortodoxo en homenaje a su padre, Felipe de Edimburgo.